Dios le bendiga, denle una ofrenda de alabanza al Rey en esta mañana. Iba a decir en esta tarde, es en esta mañana todavía. El día de hoy tenemos el tema formando un equipo de oración profética. Es el módulo 2, episodio 8 de ADN Gilgal en las diferentes plataformas. Formando un equipo de oración profética. Mire, cuando hablamos de oración, hablamos de tener una comunión con Dios cada uno de nosotros, y lo explicamos cuando iniciamos hace 8 semanas especialmente. Pero cuando hablamos de formar un equipo de oración profética, estamos hablando de cómo orar en grupo, la manera bíblica, la manera correcta de orar juntos, de orar en unidad, y cómo dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos revele cosas en grupo. Porque cuando nosotros tenemos intimidad con Dios de manera personal y oramos en casa, Él nos muestra, Él nos habla, Él nos revela. Pero cuando lo hacemos en grupo y logramos conectarnos todos, empieza a haber revelación, empieza a haber palabra profética. ¿Qué quiere decir que hay palabra profética? Quiere decir que en ese grupo Dios te muestra cosas que pasaron, cosas que están pasando y lo que va a suceder. Dios te empieza a hablar y a dar detalles para que cuides tu vida espiritual, pero también tu vida personal y familiar. Y para lograr esto necesitamos nosotros tener una comunión muy especial con Dios. Mire, un equipo de oración profética debe de ser dirigido por un profeta o por un pastor, o personas que hayan sido ungidas como tales. Y el equipo de oración profética respalda en oración proyectos de construcción, compra de terrenos, campañas evangelísticas. En especial cuando hay una campaña evangelística, un equipo de oración profética es como una atalaya que sabe lo que está por venir. Se preparan para recibir a las personas y están conscientes de que en esa campaña va a haber liberación, va a haber sanidades, e incluso se van a romper maldiciones generacionales, y hay que estar preparados para ellos. Este equipo de oración profética sabe lo que Dios está pensando, lo que Dios está sintiendo y lo que Dios va a hacer. Amén. Si estamos hablando de algo profundo. No estamos hablando nada más de que yo voy a pedirle a Dios cosas. Estamos hablando que Dios a ti te va a revelar cosas en lo personal y en grupo. Amén. No debemos de confundir la guerra espiritual con el equipo de oración profética. Esto quiere decir que los grupos de oración profética no están hechos para hacer guerra espiritual como tal. Eso lo hace el profeta, eso lo hace el pastor. El equipo de oración profética está ahí para discernir lo que Dios está hablando y prepararse en equipo para lo que viene. Vamos a hablar de este equipo de cristianos maduros, con los frutos del Espíritu Santo operando de una manera natural en sus vidas. Y por lo regular son hombres y mujeres diligentes. ¿Qué quiere decir? Personas que no se esperan a que les digan qué es lo que hay que hacer, saben lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios los está dirigiendo. Le voy a invitar a que abra conmigo el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 54. Si usted no trae Biblia, aquí lo tenemos en pantalla, pero le invito, le exhorto a que traiga su Biblia a la iglesia. Lucas 12:54 dice: en el nombre de Jesús, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y dice la Biblia: y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices: hará calor, y lo hace. Y luego dice algo bien fuerte, dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? La palabra de Dios es muy clara en cuanto a este tema, y nos está dando una exhortación. Nos está exhortando a que pongamos atención en lo espiritual, a que podamos distinguir los tiempos
que estamos viviendo como familia, como iglesia, como nación. Muchos de nosotros podemos decir: sí, es que vi en la televisión en la mañana y dice que hoy va a llover, o dice que va a venir una semana muy calurosa. Incluso cuando vamos a hacer una fiesta, pensamos checar el pronóstico del tiempo para saber qué tipo de ropa nos vamos a poner. De esa misma manera, lo que dice este versículo es que nosotros tenemos que poner atención antes de salir a casa, antes de salir de casa, y distinguir el tiempo que estamos viviendo. Hoy, cuando veníamos en el camino, yo venía transmitiéndoles bien claro el tiempo que yo estoy viviendo. Un tiempo de decisiones, un tiempo de estar preparados para cuando Dios dé la última indicación, ejecutarla. Aquí la pregunta es: ¿usted qué tiempo está viviendo en Dios? ¿O ya tiene un tiempo estancado, o en esa misma permanencia de una espera eterna? Yo creo que Dios a usted le ha hablado qué es lo que Él quiere que usted haga, en qué quiere que le sirva. Y si no lo ha hecho, es algo que usted debe de buscar en Dios. Buscar una comunión con Dios para que Él le hable a usted referente a su vida. Pero cuando hablamos de equipos de oración profética, es en unidad saber lo que está sucediendo en los cielos y en la tierra en manera espiritual, y distinguir el tiempo que estamos viviendo. Lo he dicho en las últimas predicaciones, solo para darnos una idea. El tiempo que usted y yo estamos viviendo actualmente es peor que el tiempo que se vivió cuando el Señor envió fuego a Sodoma y Gomorra. Porque en ese tiempo la maldad estaba concentrada en Sodoma, Gomorra y las ciudades que estaban alrededor. Hoy en día el pecado no está concentrado en Sodoma y Gomorra. Yo creo que la tierra completa es Sodoma y Gomorra actualmente. Entonces usted y yo estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos que incluso la Biblia o la historia bíblica del Antiguo Testamento, no hay una historia similar a lo que usted y yo estamos viviendo hoy. Así como dice la Biblia que la ciencia aumentaría, el pecado ha aumentado de tal manera que, como dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso ya lo estamos viviendo. Entonces usted y yo, en el campo profético, tenemos que ver que lo que viene en la Biblia lo estamos viviendo hoy en día, esta generación. Usted y yo estamos viviendo cómo se legaliza el aborto. Estamos viendo cómo se legaliza, o cómo ahora hay no nada más cambio de género, sino existen los transespecies. Gente que se cree humano mezclado con animal o con extraterrestre, y que el gobierno lo tiene que aceptar. Eso no se vivía en Sodoma y Gomorra. Eso lo estamos viviendo usted y yo de una manera exponencial. Cada año va en aumento. Incluso si usted escucha Radio Adicción Cristiana y busca los archivos en YouTube del año 2019, nosotros iniciamos hablando que venía para México lo de transespecies. Incluso nos reportaron ese video, pero usted puede encontrar eso desde hace que son 4 años que lo estuvimos anunciando a través de Radio Adicción Cristiana, lo que venía para México. Entonces tenemos que estar alerta. Hay un poder y un propósito en un equipo de oración profética. Mateo capítulo 18 versículos 19 y 18-10 dice: otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy, y yo en medio de ellos. El contexto de esta porción bíblica
es que cuando usted lee Mateo 18, este versículo no se usa para decir, ay, somos bien poquitos, pero el Señor dice que Él ahí está donde hay 2 o 3. No se refiere a eso. Cuando usted lee el contexto, se refiere a que donde hay 2 o 3 congregados para juzgar, para tomar decisiones, dice que Dios ahí está en medio de ellos tomando decisiones. La profecía es el único ministerio o el único don que la Biblia establece que debe de ser juzgado. O sea, que debe de uno evaluar que lo que se está diciendo tiene un fundamento bíblico. Esto quiere decir que por eso la profecía, cuando hay varias personas, se tiene que escuchar y juzgar. ¿Qué quiere decir juzgar? Decir, esto es de parte de Dios, pero también esto está influenciando a esta persona, sus emociones. Uno tiene que saber distinguir, y de esto nos habla Mateo 18. Jesús enseñó que hay algo especial respecto a que usted y yo oremos en unidad. La oración en equipo tiene un poder mayor que cuando oramos solos. Hay un misterio aquí, el cual no entendemos regularmente, pero que es parte de la operación o las operaciones del Espíritu Santo. La oración privada es muy importante y necesaria también. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos que Él estará con ellos de modo insólito y poderoso cuando se congreguen juntos para orar y tomar decisiones. Es una posición de poder y autoridad que Dios nos da como iglesia en grupo. Número 1, vamos a encontrar fortaleza en la unidad. Para poder hacer un equipo de oración profética, número 1, tenemos que tener fortaleza en la unidad. Esto tiene clave y tiene esencia del Espíritu de Dios y de las operaciones del Espíritu. Estas sencillas porciones bíblicas. Deuteronomio 32:30, en la traducción en el lenguaje actual, dice: ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Si yo no cuidara de ustedes ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. Nos está diciendo que el cuidado que tiene Dios de nosotros también nos da un poder multiplicador o multiplicativo en la oración. Ahí está multiplicando de 1000 hasta 10,000. O sea que no lo está duplicando, porque si no fueran 2 israelitas, entonces fueran 2,000. No, de 1000 se fue hasta 10,000. Esto quiere decir que hay un poder en la unidad. Pero si profundizamos todavía más, Génesis 11:6, también en la traducción del lenguaje actual, dice: como son un solo pueblo. Está hablando del tiempo de la Torre de Babel. Dice: como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Cuando todos hablaban una sola lengua, ahí en Génesis 11, y empiezan a construir una torre, que así dice la Biblia, pero en realidad era una pirámide. Y quiero que ponga atención a esto porque va a comprender muchas cosas. La Torre de Babel era una pirámide, y el fin era llegar hasta donde estaba Dios. Y cuando Dios ve que están avanzando,
entonces confunde las lenguas y los separa y los manda a diferentes continentes. Ya no en unidad. De todas formas, ahora uno encuentra las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza, las de México. De todas formas siguieron haciendo pirámides, pero ya no en unidad. ¿Ok? Entonces se limitó el poder que tenía esa unidad, porque tenían un poder. Existía un ser llamado Nimrod, que era un gigante, y bueno, eso estaba contaminado. Eso, el diablo estaba teniendo influencia. Le sembró al hombre querer llegar hasta el trono de Dios para ser como Dios. Estaba ensuciando el plan divino de Dios. Por eso Dios lo separa. Pero a nosotros como iglesia, Dios busca que estemos en un mismo sentir referente a la oración. Desea que nuestras diferentes maneras de pensar o de procesar los pensamientos se conecten en un mismo sentir, el sentir de Él. Por eso los estudios de los episodios del capítulo 2 de Gilgal nos hablan de pensar lo que Dios piensa, sentir lo que Dios siente, porque eso nos va a tener en una unidad con Dios, y eso va a traer poder de Dios. En la unidad está la fuerza. Hay fuerza espiritual en la unidad espiritual. Este es un principio, es una verdad importante. Cuando estamos conectados a la misma mente de Dios, cuando estamos conectados al Espíritu de Dios, Él se va a mover con poder y con un propósito a través de nosotros. Cuando Dios está atrás, cuando Dios es nuestra fuerza y es la que nos empuja, realmente el producto de ello es la unción. Cuando logramos conectar con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos empieza a dirigir. Está moviéndonos con autoridad, con fuerza, con poder. Y en esa fuerza hay unción. Y cuando hay unción, hay sanidad, hay liberación, hay revelación. Pero para eso requerimos unidad. Génesis 11:6, en la traducción Reina Valera 1960, dice de esta manera: he aquí el pueblo es uno. ¿Qué quiere decir? Había unidad. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto es el antónimo, lo contrario de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que usted y yo como pueblo seamos uno en el Espíritu, y que tengamos un solo lenguaje, el lenguaje del Espíritu, y que sigamos trabajando en la obra de Dios a través del Espíritu. Y cuando estamos en ese nivel o en esa altura, lo que va a suceder es que no vamos a desistir de lo que Dios nos ha revelado. Quiere decir que no lo que hemos pensado hacer, sino lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente, se va a lograr. Esta unidad, dice la gente en el mundo, en la unidad está la fuerza, pero en el Espíritu, en la unidad está la unción. Sí, podemos llegar a la unción de manera individual, pero cuando hablamos de equipo, estamos hablando de un poder mayor.
No es lo mismo que yo solamente ore por un enfermo a que juntos como iglesia, en el mismo sentir, oremos por muchos enfermos. Porque eso quiere decir que yo puedo impactar a 1000, pero junto con alguien de ustedes impactamos a 10,000. Y si se suma alguien más, el múltiplo aumenta. Ya no serían 10,000, serían 100,000 en 3. Es una fórmula espiritual de bendición. Ahora, veamos cómo trabaja esto cuando se trata de formar un equipo de oración profética. El amor produce unidad, sí. El amor produce unidad, sí. ¿Qué va a producir la unidad? El amor. ¿Y qué produce la desunión? La arrogancia y el orgullo. Entonces, si nosotros buscamos una unidad con el Espíritu, primero hablando de lo individual, si yo busco una conexión con el Espíritu, eso debe de producirse a través del amor. Tengo que amar a Dios para que esa conexión se establezca. ¿Qué me puede separar de Dios? El ser orgulloso y el ser arrogante. El amor produce unidad. Jesús dijo que podemos esperar la bendición de su presencia cuando nos congregamos en su nombre. Ahora, ¿cómo podemos tener un equipo de trabajo unido? El modo de que un grupo de personas puede realmente trabajar unido como un equipo es a través de la unidad producida por el Espíritu Santo de Dios. Y es que esa es la principal arma del enemigo en la iglesia de Cristo a nivel mundial. Tenemos que entender que el amor nos une. El principal problema en las iglesias es estar viendo los errores de los demás y señalarlos. Ah, tal hermana o tal cristiano, ah, es así, y así, y así, y así. Ah, es que tal hermana es así, y así, y así, y así. Es raro cuando alguien dice: la hermana es así, y así, y así, vamos a orar por ella. Es muy difícil escuchar eso. Siempre se hacen conversaciones, repito, en la iglesia a nivel mundial, donde esos comentarios se hace piedra de tropiezo para los demás. Pero mire, hace tiempo en Santa Catarina quedamos el grupo, porque estábamos allá en Santa Catarina y era la iglesia de Santa y la iglesia de García. Ahorita ya somos una sola iglesia, pero cuando estamos en Santa Catarina nos reuníamos un grupo pequeño. Pero llegamos a una conclusión: todos nos conocemos, todos sabemos cómo somos. De hecho, el grupo cerrado, incluso ya aquí también en García ya es un grupo también más cerrado. Ya nos conocemos. Ya sabemos cuando a alguien no le pareció algo, cuando alguien anda de malas también, cuando alguien siempre va a decir un comentario negativo, pero también hay alguien que siempre va a hacer un comentario positivo. Y hemos aprendido a amarnos, y eso ha provocado una unidad. Ya sabemos cuáles son, no nada más nosotros sabemos cuáles son nuestras fallas o defectos o virtudes o aciertos. Nos conocemos tal cual somos, porque aquí no venimos a dar una cara que no somos. Aquí somos como somos todos, en realidad. Y eso nos ayuda a amarnos. Por eso es que la hipocresía, la arrogancia, el orgullo produce desunión. Porque si nosotros en humildad reconocemos, no nada más delante de Dios, sino delante de nuestros hermanos: yo me pongo de malas cuando sucede esto y esto.
ya nos conocemos y eso no va a ser de, ay no, la hermana se enoja siempre por esto, la hermana Sandy se enoja por esto, el hermano Aldo se enoja por esto, y ellos siempre se enojan, porque en realidad yo también me enojo. ¿Sí me explico? Es bien sencillo decir, ok, yo sé lo que le molesta a ella, a él, a ella. Sabemos lo que nos molesta. Oramos unos por los otros. Pero aquí no hay hipocresía. El poder decir eso enfrente de Dios y aún enfrente del enemigo que escucha también todo, que siempre anda de metiche. Sabemos que en la unidad, cuando hay amor, el Espíritu Santo de Dios nos da autoridad y nos da unción que pudre el yugo. Porque es un amor sincero, porque es realmente un amor ágape, porque es realmente el amor de Dios. Porque así nos mira Dios. Él voltea y nos ve sin pecado. Sí, voltea a ver seres bien imperfectos, enojones, quejumbrosos, amargosones. Bueno, a otros alegres, victoriosos, pero todos tenemos una línea que cuando nos la tocan, ¿o no? A ver, iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O que le toquen a un hijo a usted? ¿Verdad que sí tiene? Todos tenemos una parte débil. Les voy a comentar algo y qué tiene que estemos en redes sociales para que aprendan a amarme. Ustedes saben que yo tomaba, bueno, sigo tomando, pero no como antes, tanto refresco. Entonces llegó llegó un día que no recuerdo si iba Sandy con nosotros y se nos atravesó un carro y yo, ¡ay! Me dio bastante coraje que se nos metiera un carro. Entonces le dije a Sandy, vamos a inventar una grosería que no sea grosería. Entonces le dije, tengo que pensar en algo que me dé mucho coraje. Le dije que me den una coca chiquita, de esas cocas que están así chiquititas, que son como 150 mililitros. Es más, la coca de lata es de 2 litros a comparación de esa. Entonces imagínense que usted tenga mucha sed y le den un vaso así chiquititito de agua. Bueno, así me pasaba a mí con la coca y me daba mucho coraje. Entonces dije, cada que se me atraviesen voy a decir coca chiquita. Esta semana le platicamos esa anécdota a los americanos. Los que estuvieron aquí, ¿sí conocen a Sara? Sí, bueno, entonces antier llega Beto, el hijo de la hermana Eva, a mi oficina allá en Santa y me dice, te manda Sara una grosería, y era una coca chiquita. Entonces, ¿cuál es su coca chiquita? A lo mejor usted no es mal hablada ni mal hablado, pero usted dice, ay, esto me cae gordísimo cuando hacen esto. Me repatea que rechinen los globos, que la vecina me aviente la basura y me deje. Aquí en México decimos dejar el perro amarrado, que te dejan el montón de basura en el cordón de tu banqueta. ¡Ay! Sientes que las tripas se te retuercen. Y aquí ya no dicen esta vieja, no, dicen esta amable vecina. ¿Verdad? Este prójimo amado, esta criatura de Dios. En realidad no, ¿sí o no nos enojamos? Bueno, eso es lo que tenemos que vencer. Eso no quiere decir que no nos vamos a enojar, pero que tenemos que procesar esos sentimientos para poder unirnos. Amén. Que si siempre le decimos a una persona la indicación y hace todo lo contrario, tenemos que amarlo y esperar todo lo que podamos hacer para ayudarle. ¿Verdad, cuate? ¿Cierto? Entonces todos somos así. Todos tenemos una parte que si nos toca nos hace explotar. Ahora, número 1 dijimos, la fortaleza está en la unidad. Número 2, la voluntad de Dios revelada y confirmada. Primera de Corintios 14:31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y
todos sean exhortados. Ahora, el que Dios le dé una palabra no quiere decir que usted ya es un profeta, porque luego ya ahorita en redes sociales todo el mundo es profeta. No, hay momentos donde estamos en oración y Dios le da una palabra a alguien, y los que son profetas o pastores evalúan y dicen: esto es de parte de Dios. Porque hubo un tiempo en nuestro país, no sé si en otros países también, donde te decían: y tú vas a ir a las naciones, y tú vas a hacer esto y lo otro. Entonces ya la gente iba a las iglesias buscando a Madame Sassou, no a Dios. Entonces la profecía no debe de ser tomada como adivinación. No, debe de ser tomado como un medio en el cual Dios me habla. Y eso va a suceder no solamente yendo a un lugar a que Dios use a alguien más a que te hable. Va a suceder cuando tú buscas el rostro de Dios. Y cuando vas en grupo te lo va a confirmar a través de otros, lo que Él ya te dijo a ti. Porque si no, estaríamos cayendo en algo indebido. Ahora, cuando estamos en unidad, todos pueden profetizar. Hay personas que están orando y solamente dicen: pues la verdad, yo solamente vi un niño corriendo. Fue lo que vi. Y a lo mejor Dios le dio una palabra a alguien más: vamos a orar por una persona que estaba corriendo. Y a lo mejor a alguien más Dios le dijo: es el nieto de la hermana tal. Y cuando estás en unidad dices: ok, era un niño que estaba corriendo. Y cuando hay grupos, los que hemos estado en grupos de oración profética, y más cuando hay más profetas que son profetas, ¿sabes? Que cuando empieza alguien a hablar, te confirma algo que Dios te está hablando a ti. Es bien impactante. Antes de finalizar, me recuerdan para contarles una anécdota que tendría censura en Spotify, pero se las voy a contar al final. Lo siento por los que van a escuchar la grabación, no van a enterarse de eso, pero van a poder accesar al estudio escrito en internet. Me recuerda, Sandy, de lo de quemando, me dices. Que no me dices: pastor, recuerde lo de quemando. Y les voy a explicar una anécdota de eso. Me recuerdan todos. El Espíritu Santo nos va a revelar la voluntad del Padre. El Espíritu Santo nos va a confirmar lo que Dios ya nos reveló, a través de la palabra, a través de alguien más, a través de la oración. Pero siempre una palabra profética tiene confirmación. Siempre una palabra profética tiene confirmación. Cuando ya afinamos esos sentidos espirituales y en unidad comprendemos lo que Dios nos está hablando, se afinan tanto nuestros sentidos que logramos la meta: orar, pensar y sentir lo que está en el corazón de Dios. Él nos pone ese sentir a nosotros, ese pensamiento en nosotros, esa revelación en nosotros. Número 3: tenemos que entrenarnos en el uso de los dones espirituales. Tenemos que saber cuál es nuestro don, porque una cosa es que estemos orando juntos, que haya una oración profética, pero también otra cosa más allá es cuando nos estamos moviendo en esos dones espirituales. Tenemos que entrenar esos dones. Si Dios ya le dijo a usted que lo va a usar en sanidades, y sabe que van a orar por enfermos, acérquese a los pastores y dígale: ¿puedo ayudarle a orar? Y únase a esa oración. ¿Para qué? Para que escuche cómo se ministra sanidad y usted aprenda y desarrolle ese don.
No se quede estático, no se quede inactivo. Obviamente siempre en sujeción. Acérquese a su pastor, acérquese a su pastora, acérquese al líder de la iglesia y dígale: yo estoy pasando esta situación y me gustaría desarrollarme en esta área. La voluntad de Dios es realmente nuestra principal alternativa. La voluntad de Dios es otorgarnos de sus dones. Dice que a todos los que lo buscamos y lo procuramos con determinación, Él nos da dones espirituales. Todos tenemos don, todos tenemos ministerio, pero hay que desarrollarlo, hay que descubrirlo. ¿Cómo? A través de la oración, individual y en grupo. Hay 3 principios en los equipos de oración profética. Primera de Corintios 14:29 dice: en el nombre de Jesús, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? La palabra juzguen, muchos la tenemos como algo malo, como te están juzgando. No. La palabra juzguen quiere decir que equilibres, que pienses, que deliberes. Imagínense que alguien empieza a hablar en lenguas y dice: el Espíritu Santo de Dios me dice que el derramamiento de sangre quedó obsoleto, que ahora solamente es el puro Espíritu. Obviamente el profeta va a decir: eso no es bíblico, eso que está hablando no es de Dios. La sangre de Cristo y su sacrificio jamás quedará obsoleto. ¿Ya están entendiendo? Entonces decimos: esta palabra no es correcta, no es de parte de Dios. Quizá fue una emoción que salió de la persona que la dijo, y uno tiene que aclarar como pastor o como líder. ¿Ok? Y seguir ayudando a la persona que busque esa dirección de Dios. Tenemos que estar muy conscientes de esto. Eso habla de juzgar la profecía, evaluar. Hay 3 principios o verdades prácticas expresadas en este versículo de 1 de Corintios 14:29. Dice: los profetas hablen. ¿Eso qué quiere? Esto quiere decir que hay libertad. 2 o 3, ¿qué quiere decir? Hay una limitación para ello. Y los demás juzguen. Esto es responsabilidad. Con esto quiero afinar lo que es la oración en grupo. Mire, cuando alguien va a orar por ti, y aquí voy a tocar un poco de liberación. Cuando alguien va a orar por ti, lo que tú tienes que hacer es callar y escuchar. ¿Por qué? Porque si Dios le empieza a hablar a la persona y la persona también empieza: sí, Señor, yo te pido, ni va a poner atención a lo que Dios le quiere hablar. Y le voy a decir algo más. Hablando en liberación, cuando se ministra liberación y vamos a orar por alguien, siempre se le pide que guarde silencio y escuche la oración. Porque si esa persona, yo empiezo a orar por ella y empieza también a hablar en lenguas y hablar y hablar y hablar, haga de cuenta que el mismo espíritu inmundo que está ahí escondido se empieza a ocultar detrás de las declaraciones, detrás de la oración de esa persona, y ahí se va a esconder. De hecho, no todas las veces que alguien cae en el Espíritu es porque está siendo llena del Espíritu. Hay veces que lo que está ahí dentro, lo que quiere hacer es que el que está ministrando ya se calle y la deje en paz, y entonces se cae para que las deje.
Por eso es que cuando después que alguien calla hay que seguir ministrando. Y si hay una manifestación ahí, es porque se estaba ocultando. Y si ya queda tranquila, es porque ya estamos hablando de algo práctico en liberación. Ahora, cuando oramos en grupo, cuando decimos vamos a orar, y es gente que no sabe orar, lo primero que hacen todos es estar y quieren hablar más alto que el otro. No sé si les ha pasado alguna vez. Y uno empieza a orar: Señor, te pido eso. Sí, Señor, y yo también te pido, ¿por qué no? Y luego el otro: y también por mis hijos, porque yo. Y haga de cuenta que están aventando balazos para todos lados. Un equipo de oración profética es: vamos a orar en un orden. Y si decimos la hermana va a dirigir la oración, ella está orando, los demás escuchamos, y si estamos de acuerdo con esa oración, ¿qué vamos a decir? Amén. Sí, Señor, escucha a mi hermana. Yo creo lo que ella está orando. Amén, Señor. Y no, amén, yo también lo creo. No, amén, Señor. ¿Por qué? Porque debemos de dejar que todos los demás escuchen lo que ella está orando. Luego que ella termine y alguien más ora, entonces todos nos vamos a unir. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque no tendemos a todos decir amén, amén, sí, amén. Imagínense que alguien se le chispotea y dice: y que todos se enfermen porque me caen gordos. Y usted: amén, amén. No, tenemos que tener atención en lo que está orando el otro para poder decir amén. Eso también es juzgar la oración, juzgar la profecía, decir amén, estoy de acuerdo, o no digo amén porque eso la verdad no es correcto. Y le digo esto porque a nosotros como pastores de muchos lugares nos piden consejería. Una ocasión nos dijo una familia: ¿es correcto que mi pastor nos esté diciendo que oremos para que los que no diezman y ofrenden se enfermen? Claro que no es correcto, eso es brujería. Le digo esto porque sucede. Usted tiene que estar con todos sus sentidos puestos en la oración. Es más, hay iglesias donde brujos son enviados. Y hay gente que se para. Digo, nos tocó, ahí está mi mamá de testigo, en un lugar donde oramos y llegó una hechicera y hacía la cabeza así. Cuando tocaba la pared, ¡pum!, se apagaba la luz en todo el lugar. Y cuando se detectó, se oró hasta que esa persona dejó de acudir al lugar, pidiéndole: Señor, haz tu voluntad. Y que todo eso, y tuvo liberación incluso en varios cultos. Entonces tenemos que estar alerta y tenemos que aprender a orar en unidad. Estos principios son necesarios. La libertad, también la limitación, otra. Porque luego hay gente que es que yo tengo una palabra y yo tengo una palabra, y si le dices este no es el momento, se enojan y se ofenden. Al final, espera. Es que contristaron al Espíritu. A ver, ni siquiera sabemos si era el Espíritu. Por eso hay un orden, hay un pastor, hay un líder, hay un profeta. Tú te acercas a la pastora, al pastor, al profeta y dices: el Señor me está hablando esto. Si hay confirmación, te dice: amén, hermana, tenga el micrófono para que dé la palabra. Porque hasta la humildad tenemos que tener de decir: hermana, estaba orando y yo vi esta situación, ¿eso es correcto? Y te van a decir: sí, eso es por eso se sentía esta opresión, porque hay alguien más que lo está sintiendo y que lo está percibiendo en el lugar. Y lo que tú estás hablando es la confirmación de lo que se está moviendo en el lugar. Antes de cerrar, quiero decirle que en el estudio escrito usted va a conocer pautas para poder hacer estos grupos de oración.
Y le adelanto que uno de los exámenes de nuestro instituto bíblico va a haber un examen práctico. Le estoy avisando con 3 semanas de anticipación para que usted ore en lo privado. Los que están haciendo su instituto bíblico en la iglesia van a recibir un mensaje, vamos a acordar un lugar y vamos a unirnos para hacer un equipo de oración profética, y ese va a ser nuestro examen. Entonces vaya buscando a Dios en casa, porque cuando nos unamos, ahí va a haber unidad y bendición. Así es de que si le cae gordo otro alumno del instituto, vaya arreglando cuentas con Dios, porque vamos a buscar la unidad. Es broma. Todos nos amamos aquí, ya nos conocemos, ¿verdad? Bien. Siempre tiene que haber un equilibrio entre lo siguiente. Ahí va. ¿Cómo podemos determinar, cómo podemos saber cuando una palabra es de Dios? Cuando procede del Espíritu Santo. Siempre debe haber un equilibrio en lo siguiente. Ahí tómele captura. Tiene que haber un equilibrio en lo que dice la palabra y lo que la persona está diciendo. O sea, tiene que ser respaldado por la Biblia, como el ejemplo que les daba hace unos minutos. Principios bíblicos, palabras especiales, todo tiene un contexto bíblico. Segunda, el Espíritu de Dios. Debe haber un testimonio interior. Debe de ser respaldado por dones, por sueños. Todo lo que el Espíritu Santo gobierne, ahí hay un testimonio de eso. El cuerpo de Cristo, hay una confirmación, un asesoramiento, una profecía. Alguien más va a decir esto. Y por favor, si usted está en un equipo de oración y el líder le dice: a ver, Dios nos está hablando de esto y me está hablando de que alguien está enfermo, por favor, alguien de su familia está enfermo, usted no diga: no, nadie. Y luego al final, ya cuando todos se fueron: fíjese que yo le iba a decir esto, pero creí que no era el momento, ¿verdad? Y me esperé hasta ahorita que ya pasó el momento para decirle que si era yo. A ver, hágalo en el momento. Hágalo, no se espera que, no, es que yo pensaba que a lo mejor no era, pero sí era, pero yo no sabía. Si en ese momento están preguntando, diga, porque por eso es un equipo de oración profética. Porque tenemos humildad, nos podemos equivocar, pero no haga eso, porque está rompiendo el proceso que Dios está llevando en una congregación. A lo mejor lo que usted iba a decir iba a servir para que Dios quebrantara a alguien que estaba en ese lugar, y que hubiera liberación y que se desatara el Espíritu Santo. Porque cada uno de nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Otra, las circunstancias. Las circunstancias. Obviamente, si yo estoy pasando un problema donde, un ejemplo, me estoy divorciando o cometieron adulterio en contra mía, y estamos orando, y luego que alguien diga: y el Señor me está mostrando que todos los adúlteros se van a morir. A ver, espérame. No debes de dejar que influencie tu situación con la oración que se está llevando en ese grupo. Entonces en ese momento es: hermana, por favor, así como que, y vamos a orar por la hermana o el hermano. Pero tenemos que estar todos bien atentos, y a que no digamos ese clásico amén, amén, cuando ni entendemos lo que dijeron. De hecho, a veces, ¿cuántos están tristes? Amén, amén. A ver, hay que escuchar. La última, nuestras actitudes. Esa. Porque luego el Espíritu Santo empieza a hablar. Y hay personas, repito, en la iglesia de Cristo en general, donde el Espíritu Santo empieza a hablar y dice, por ejemplo, voy a repartir dones.
a través de esta oración. Y entonces el profeta tiene que decir: el Señor está dispuesto a repartir dones en este lugar. Hasta ese momento todo va bien, pero cuando nuestras actitudes están influenciando, como por ejemplo, a ver, hermanos, el Señor me está diciendo que va a haber dones para todos. Nada más que yo sí le voy a decir una cosa: necesita ponerse abusado, porque si no, no va a tener nada. Y si quiere, y si no, ¿sí se fija la diferencia? Una actitud puede estar contaminando lo que Dios quiere hacer. Ahora, sí, el Espíritu Santo también puede decir: a ver, iglesia, necesita tomar la decisión hoy para recibir de Dios, porque la palabra profética también exhorta. Pero tenemos que cuidar el distinguir o discernir cuando es una exhortación a cuando es una actitud de la persona. ¿Sí estamos? O sea, sí le puede decir el Señor a una iglesia: necesitan arrepentirse, y si hoy hay arrepentimiento en usted, voy a derramar de mis dones. Iglesia, el Señor nos está exhortando al arrepentimiento. Pero es muy diferente a que: y si usted se arrepiente, y si no, pues usted se lo va a perder. Tenemos que distinguir, discernir, que no haya una contaminación en cuanto se baja la palabra. Amén. Dios desea que nuestra fe y confianza estén puestas en Él. Esto quiere decir que cuando hay una palabra profética, usted no diga: ay, no, yo nada más con estos hermanos que Dios les habla. A ver, es Dios el que nos está hablando en unidad. No cometa el error ese de andar adulando a las personas porque piensa que cuánta cosa. Es Dios el que está hablando, es Dios el que nos usa a todos, es Dios el que hace la obra. La dirección debe venir de nuestras relaciones con Dios, de nuestra intimidad con Dios, y entre unos y otros. Yo creo que la palabra de hoy está muy clara. Yo creo que más clara ni el agua. Y es: tenemos que desarrollar nuestros sentidos espirituales en unidad. Si queremos hacer equipos de oración profética donde se impacte de una manera poderosa, tenemos que aprender a amarnos y a vencer todo orgullo y toda arrogancia que se levanta desde nuestro interior, empezando de nosotros como pastores hasta el más pequeño de la iglesia. Y si usted nos escucha y no es parte de la congregación Gilgal, es parte de la iglesia de Cristo, si usted desea que haya una transformación en su iglesia, en su ministerio, debe de iniciar por reconocer delante de Dios sus deficiencias, sus aciertos y las de los demás, y orar por ellos, no criticarlos y hacer chisme. No lo haga. Ore por sus hermanos en Cristo y deje que Dios y su Espíritu Santo perfeccionen su obra en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros. Amén. Yo le invito a que incline su rostro ahí en su lugar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es santa, papá, y tu palabra es perfecta, Señor. Enséñanos, papá, ayúdanos, danos la unción que requerimos para tener un contacto permanente contigo, Señor. Que todo lo que está estorbando para que profundicemos en nuestra relación contigo sea extirpado por el poder de tu Espíritu Santo, papá. Que todos nuestros errores o desaciertos que tú ya has perdonado y que ya te hemos confesado, dejen de ser una piedra de tropiezo para otros y para nosotros mismos. Señor, perfecciona tu obra en cada uno de nosotros, y que todo lo que tú has decidido darnos, papá, el enemigo no pueda arrebatarlo, porque el enemigo no tiene autoridad ni poder. Pero el amor que tú has derramado sobre nosotros y el amor que se ha desarrollado entre unos y otros en esta y otras congregaciones, papá, te pedimos, Señor, que esa unción de amor pudra todo yugo, Señor.
Amén y amén. Que Dios le bendiga. Las próximas 2 semanas es el final del módulo 2. Cómo hacer que su fe crezca. Le diremos cómo es que crece la semilla de mostaza. Así es de que le esperamos en las diferentes plataformas digitales a través de gilgal.com.mx. Que Dios le bendiga.